En una de responsabilidad limitada, el socio puede aportar dinero, trabajo, industria o incluso especie. Es válido. A este socio le vamos a llamar socio industrial, como pasa en los nombres colectivos. Y en las SAs, a diferencia, los aportes únicamente son en dinero. No hay socios industriales. Son socios capitalistas o en su caso asociados que aportaron dinero a la empresa, o bienes también, desde luego. Dinero es un bien, y en especie, un inmueble, un auto, lo que sea, pues es un bien. Las convocatorias a asamblea, hay que publicarlas en Economía, a través del portal de Economía. La de responsabilidad limitada convoca asamblea mediante correo certificado con acuse de recibo. Incluso puedo hacerlo por correo electrónico. Sus asambleas ordinarias y extraordinarias, en el caso de las SA, en la de responsabilidad limitada no hay distinción si son ordinarias o extraordinarias. Se requiere que estén nada más todas las partes sociales. Quórum en las de responsabilidad limitada, recordemos que es un voto por cabeza, ¿okay? Cada socio opina al 1%, por lo tanto, según las acciones, pues son el 99%, la del 1 vale igual que el que tiene 99%. En la CCA es un voto por acción. En este caso, si en una DRL hay 10 socios, pues son 10 votos. En una SA, según las acciones que tenga, yo tengo 60, otro tiene 20, otro tiene 20, pues yo tengo mayoría. ¿Cómo se puede administrar una sociedad? En una SA quedamos claro que son administradores o consejos de administración. En una SRL es un gerente, que hace las mismas veces de administrador único. Las SAs tienen más posibilidades de conseguir financiamientos, las SAs, ¿ok? Por ejemplo, las SAPIs, las APIF, promoción financiera, o las AP, anónimas bursátiles. En materia fiscal, el mismo tratamiento. En México, la SRL es más solicitada cuando se liga a capitales extranjeros. Ahí lo checarán ustedes en la práctica. ¿Cómo se representan las sociedades? Por sus administradores o, cuando son dos, consejos de administración. ¿Okay? El cargo de administrador único es temporal, revocable y personal. Puede ratificarse o pueden cambiarlo. ¿Okay? Recordemos que en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice: la representación de toda sociedad corresponderá a su administrador o administradores, quienes van a hacer todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que establezca expresamente la ley y el contrato social. Órganos de administración, pues trabajadores, empleados, funcionarios que forman parte de una sociedad. La estructura, la SRL va a tener un gerente único, artículo 74, un administrador general único en materia de las SA 142 de las sociedades mercantiles. Requisitos para ser consejero, para ser administrador o gerente. ¿Okay? La representación legal, eso es distinto a un administrador único. ¿Okay? El que tenga, normalmente el administrador único tiene la representación legal, pero él a su vez puede conferirla a otras personas, desde luego con poderes. ¿Okay? Los deberes de administradores de las sociedades. Aquí es muy importante, me gustaría que lo leyeran ustedes con calma, porque aquí está todos los deberes de un administrador de una sociedad. ¿Cuáles son sus características? ¿Okay? Para no ser repetitivo ni nada más lector de artículos, no se trata de eso, o lector de páginas, se trata de que ustedes con este material de verdad que está hecho de tal manera que los conduzca de una manera muy sencilla a conocer toda la operación, todo el funcionamiento de una sociedad, cualquiera que ella sea, cómo se conforma, cómo tienen validez sus acuerdos, cómo se dirige, cómo se organiza, cómo funciona, cómo se estatuye, cuáles son sus siglas, cuáles son sus particulares y peculiaridades. Y entonces, si le damos un poquito de tiempo, que
me queda claro que es algo que luego no tenemos mucho, pero le damos un poquito de tiempo, nos va a servir para entender un poco más del mundo societario. Y se lo digo sobre todo a los amigos contadores, porque luego los contadores no están metidos mucho en este tema. Ellos están metidos más en la cuestión contable y en la cuestión fiscal, la cuestión operativa. Y obviamente el tiempo, pues, que esas áreas exigen es demasiado y puede darse el caso de que no podamos atender otras cuestiones inherentes a la empresa. No por, no por ello significa que ustedes se vuelvan especialistas mercantiles, no. Ni abogados en derecho corporativo o derechos de las empresas, tampoco. Pero que sí conozcan, porque al final de cuentas, en la medida en que conozcamos, veremos también el nivel de cumplimiento. ¿Se acuerdan de la importancia del debido control? De lo que hablábamos del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de las responsabilidades que tienen administradores, gerentes, directores, representantes legales. Por eso lo estamos haciendo. Por eso quise hacer un material muy que cumpliera con todo lo inherente, no nada más. Olvídense, no nada más toda la vida es fiscal, es muy importante lo fiscal, pero también son muy importantes otras áreas, otras aristas, y qué mejor que ser un profesional en la toma de soluciones y decisiones, por lo menos decirle al cliente, oiga cliente, pues algo, creo yo que en la parte societaria que yo revisé de manera superficial, no está al corriente al 100%, sería sano que lo corrigiera para que no tuviera contingencias. Ya si les dice, pues hágalo usted, contador. Sí, pero eso es otra chamba, es otro costo, eso no incluye mis servicios, eso no está en lo que pactamos o lo que acordamos. Entonces, es un área también de oportunidad. Y para abogados, pues si son abogados laboralistas, civilistas, mercantilistas, pues esto del derecho corporativo es muy interesante y cada día va agarrando más y más, se va ampliando el horizonte y el campo de acción. Los deberes de los administradores, aquí están todos los deberes. Bien. La responsabilidad de los administradores. Tenemos dos tipos de responsabilidad. La interna, es decir, cómo respondemos ante los demás accionistas o ante la asamblea. Y la responsabilidad externa, es frente a terceros. ¿Okay? No hay una disposición expresa que nos hablen en particular de este caso, pero tenemos la parte de daños y perjuicios, ¿okay? Y el Código Civil, correcto. Ahí podemos tener tres tipos de responsabilidad como administradores: la civil, la penal y la mercantil, y desde luego la fiscal, obviamente. La civil, por ejemplo, recordemos que ahí no hay sanciones o penas represivas. En la civil, para que exista responsabilidad, no se requiere dolo o culpa, ni siquiera debe de haber en todos los casos violación de una norma, puesto que se admite la responsabilidad objetiva, que es en la que los hechos en sí mismos son lícitos. En el daño lo resiente directamente el individuo, y en el campo civil puede recaer sobre terceros no imputables, ascendientes, tutores, patrones, representantes, etcétera. El daño no siempre es recibido por una sola persona, y la responsabilidad civil da lugar a la indemnización, que puede ser de dos tipos: en naturaleza o en equivalente. Naturaleza, que las cosas queden en el estado en que se encontraban antes de que fueran lesionados los intereses, y el equivalente significa reparar el daño, una indemnización. Ejemplos en los que un administrador puede incurrir en responsabilidad civil: actos y contratos. ¿Quién firmó los contratos de tal o cual compra o adquisición, pero que en realidad nada más tienen la factura y no tienen los bienes, porque nunca se hicieron formal entrega de los mismos? Es más, porque es una operación simulada. Ahí hay una responsabilidad civil, ojo, que puede ser penal, desde luego. Deudas contraídas que haya, en su caso, firmado el administrador por actos realizados y se haya excedido de sus facultades,
por no inscribir a la empresa, por ejemplo, por incumplir la obligación de las cuentas anuales, por incumplir la obligación de celebrar, de convocar asambleas. La penal, falsear cuentas anuales, acuerdos abusivos con ánimos de lucro o propio o ajeno. Si me aprovecho de los que se impusieron o se aprovecharen para sí, para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios. Los que sin causa legal negare o impidiere a un socio el ejercicio de sus derechos de información. Los que impidieren la actuación de personas, órganos, entidades inspectoras o supervisoras. Los que en beneficio propio tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de éste, causando un perjuicio económico evaluable. Entonces, en el derecho penal no solo hay obligación de reparar el daño, sino que el delincuente debe sufrir la pena, que es la principal consecuencia del delito. En el derecho penal solo se establece la responsabilidad cuando se ha violado la norma y existe dolo o culpa, es decir, intención. En la responsabilidad penal, el daño que el derecho toma cuenta como principal es el causado a la sociedad por el ataque a los bienes jurídicos que se estiman fundamentales para la convivencia social. Y en segundo caso es el daño sufrido por la víctima. Y recuerden que en el campo penal es siempre y exclusivamente de índole personal. Un ejemplo, es un ejemplo nada más, no me voy a estacionar mucho. Algunos tipos penales que nuestra ley penal tiene contemplados, como por ejemplo, revelación de secretos, 210 del Código Penal, 211, 211 bis, acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. Miren, qué interesante, para empleados, incluso para directores o administradores. ¿Okay? Responsabilidad profesional, y aquí entramos profesionistas, artistas o técnicos, serán responsables de delitos que cometan en el ejercicio de su profesión en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones que otras leyes establezcan. Por ejemplo, estaremos obligados a reparar el daño. En el caso de siguientes paramédicos, falsificación de títulos al portador y documentos de crédito público. Y recordemos el 158 de sociedades mercantiles. Los administradores son solidariamente responsables, primero, de la existencia, mantenimiento de los sistemas contables, control, registro, archivo de información que previene la ley, y del exacto cumplimiento de los acuerdos de asamblea. Y aquí está una tesis del año 2012. Dice, la acción social de responsabilidad de los administradores se basa en conductas contrarias a la ley, los estatutos o los deberes inherentes al cargo. Dice, la responsabilidad de los administradores societarios ha sido explicada por la doctrina, señalando que se caracteriza por ser profesional, orgánica y personal, se genera por daños causados al patrimonio social y se apoya en un criterio de imputación basado en la realización de actos contrarios a la ley, a los estatutos o a los deberes circunstanciales en función del administrador. Entonces, la ilicitud de esos actos administradores en la acción social de responsabilidad no puede, por tanto, derivar de la transgresión de deberes que surjan fuentes distintas a las señaladas como únicos y exclusivos criterios de imputación. Y entonces estaba interesante esta tesis, muy interesante. Para cerrar la parte de administradores, ahora delitos de abogados, patronos y litigantes, 231 del Código Penal. También, ¿ok? Alegar a sabiendas hechos falsos o leyes inexistentes o derogadas. A ver, yo alego como abogado que ustedes que ustedes hicieron tal o cual operación cuando en realidad fue una compra simulada. Y yo alego que sí se hizo y no lo puedo probar. Pues si el gobierno puede decirme, ¿sabes qué? A ver, abogado, pues eres parte de este asunto, estás defendiendo algo que no tiene sustento, y vamos a reclamarte por la vía penal. Hasta ahí llega la responsabilidad.
Las penas hay de 3 meses a 3 años de prisión, dependiendo, por abandonar a un cliente en una defensa sin motivo justificado, defensores de oficio, falsificación de títulos al portador, documentos de crédito y documentos relativos al crédito, ¿okay? Falsificación de documentos en general, 245, para que el delito sea sancionable, se necesita que concurran los siguientes requisitos: falsedad en declaraciones judiciales y en informes que dimos a una autoridad, la declaración con falsedad, la prisión de 5 a 12 años por declaraciones con falsedad, variación del nombre o del domicilio, ¿okay? Abuso de confianza, fraude. Ojo, miren, 387, fracción décima, al que simulare un contrato, un acto o un escrito con prejuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido. Ojo con la simulación de, por Dios santo, ya es hora, ya es momento. Toño se los ha dicho, el maestro José Antonio Castro se los ha dicho infinidad de veces. Ya dejemos esas prácticas arcaicas, irregulares. Hagan cosas apegadas a la ley, simple y sencillamente. Miren, al que venda o traspase un negocio sin autorización de los acreedores o sin que el nuevo adquiriente se comprometa a responder de los créditos, cuando esta enajenación se echa por una persona moral, serán penalmente responsables los que autoricen aquella y los dirigentes, administradores o mandatarios que le efectúen. ¿Okay? Por eso quise meter una parte de penal, no para espantar, simplemente para valorar los riesgos. Por eso vamos a hacer políticas, programas de cumplimiento, hacer un diagnóstico de la situación de esta empresa en este tema. A ver, me voy a sentar ahorita, tal vez ahorita no tenga yo el tiempo suficiente porque estamos preocupados por las anuales de físicas y morales, primero morales, luego físicas. Terminando a lo mejor eso, oye, voy a empezar a hacer un programa de cumplimiento en el ámbito de responsabilidad de socios, directores, gerentes, administradores. Oye, pero es muy ambicioso porque abarca muchas áreas. No, voy a empezar fiscal, penal, mercantil, civil. Voy a clarificar qué tipo de responsabilidad tienes de manera objetiva, no subjetiva. No se trata de ser tendenciosos, ni se trata de ser subjetivos, ni tampoco de intimidar o amenazar. No, es que está muy mal, se lo va a cargar la frega. Tampoco, no. Hay que decirle, vamos a trabajar de tal manera que logremos verificar esas áreas donde puede haber fragilidad para ir reduciendo, y sobre esas áreas vamos a ir haciendo programas de cumplimiento. Entonces, lo primero sería un diagnóstico. Creo que sería la mejor herramienta para conocer la situación que guarda una empresa, un diagnóstico, luego una opinión muy profesional y luego una alternativa o alternativas de solución. Y podríamos iniciar con un programa de cumplimiento, un compliance, como responsables ante las posibles injerencias de las diversas materias. Eso lo vamos a detectar a través de la revisión. Y ya decidirá el empresario, oye, quiero que trabajes aquí, quiero que trabajes acá, quiero que vayas por etapas. Está bien. ¿Quién quite en un tiempo corto, 3, 6 meses, pues ya la empresa esté mucho más sana y nos quitamos esa responsabilidad. O reducimos el margen de riesgo de esa responsabilidad. ¿Ok? Fraude. Comisarios. No podemos olvidar a los comisarios. Afortunadamente para ellos no hay responsabilidad penal, pero sí civil, sí mercantil. Una sociedad
mercantil, en este caso SA, que es la más común, y a esa me voy a... al final de cuentas, cualquier comisario va a tener que hacer lo mismo en cualquier tipo de empresa. Lo mismo. O sea, es regla general. Pero vamos a hablar de la SA, que es la más común. ¿Okay? Los comisarios pueden ser temporales, revocables, estamos de acuerdo, puede ser uno o varios, eso es decisión al momento de constituir una empresa. Por eso es muy importante que cuando constituyan una empresa, ojalá y participe un abogado y un contador para cuidar esos detallitos, esos pequeños detalles que después al rato se vuelven irregulares. Hace unos días, me llegó un cliente con un problema societario, un problema bastante severo. Nada más son 2 socios, se constituyeron en el 2002, nunca han hecho una asamblea, no tienen exhibido el capital social, no tienen las acciones, no se han pagado dividendos o utilidades. El problema es que el socio ya no quiere estar en esa sociedad porque ha sido... El otro socio, como es el administrador, ha tomado las riendas del negocio, y más que las riendas, los dineros del negocio, lo que no ha hecho no ha hecho una repartición justa, nunca ha habido asambleas, capital social no lo tienen constituido. Caso bien complicado, pero bien real. Le hice una propuesta y le sugerí diversas acciones de solución. Eso se lo pudo haber ahorrado. Ese sufrimiento que hoy está padeciendo se lo pudo haber ahorrado. Si hubiera hecho unos estatutos más claros, menos ventajosos, o buscando él protegerse, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque siguen el modelo del notario. Entonces, tenemos que participar ahora un poquito más en la parte patrimonial, porque al final de cuentas lo que estamos salvaguardando es el patrimonio y también la libertad. Ojo. Por eso una sugerencia. Ojalá y nos inviten o nos mezclemos nosotros más en ese tipo de procesos. ¿Quiénes no pueden ser comisarios? Jamás un empleado de la propia sociedad, jamás. ¿Okay? Ni parientes consanguíneos de los administradores. Pueden ser parientes consanguíneos de los socios, sí, pero no de los administradores, porque se acaba la imparcialidad. Y las obligaciones del comisario. Primero, ver que esté constituida y subsista la garantía que en su caso se le pidió al administrador, si es que la hubo. Si no, no pasa nada. Exigir a los administradores informes mensuales de la situación financiera. No pasa en la vida real. Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias. A ver, ¿cuántos actos? Nomás para que tengan una idea de lo que podríamos hacer y cómo podríamos cambiar la historia. Espero lo capten. ¿Cuántos actos celebra la empresa mercantiles? Todo el tiempo. Y resulta que hace contratos. Hizo un contrato para celebrar la compra de mercancía. ¿Cuándo el comisario lo validó? ¿Cuándo el comisario hizo un examen de las operaciones? ¿Por qué no hacerlo? Y dejar evidencia de que el comisario lo hizo. Con eso le damos materialidad. Ojo. Con eso justificamos la razón de negocios. Ahí se los dejo para que lo piensen. Rendir anualmente el informe de operaciones. Ojo. Otra cosa más. ¿Hay políticas y criterios contables en la empresa? Hay que hacerlas. Porque esta es la opinión del comisario sobre sus políticas y criterios contables. Políticas. Pasivos a corto plazo, pasivos de largo plazo, el C9, el C15, lo que es activos de larga duración y su deterioro, de las normas de información financiera, el D3, obligaciones laborales. Digo, por dar o beneficio a los trabajadores, por dar un ejemplo. Eso debe estar en sus políticas y criterios contables. ¿Las hay? No las hay. Entonces, no ha hecho su trabajo el comisario, como debe de ser. La opinión sobre si esas prácticas y políticas se han aplicado consistentemente. Ven qué maravilla.
y la opinión del comisario si como consecuencia de lo anterior la información es veraz y suficiente de la información financiera y resultados de la sociedad. 4. 5. Hacer que se inserten en el orden del día los puntos que crean convenientes. ¿Cuándo le han pedido opinión al comisario para que él manifieste un punto adicional? Nunca, nunca. Convocar asambleas ordinarias o extraordinarias cuando haya omisión por parte de los administradores. ¿Cuándo han visto eso? Asistir a las sesiones del Consejo de Administración, pero sin voto, con voz pero sin voto. También asistir a la Asamblea de Accionistas. Y 9, vigilar la gestión, conducción y ejecución de los negocios. ¿Se dan cuenta que el comisario no hace eso en la vida real? No está cumpliendo con sus obligaciones. Cuando por cualquier causa faltare la totalidad de los comisarios, el Consejo deberá convocar en términos de 3 días una asamblea para que ésta haga la designación correspondiente. Si no lo hace, cualquier accionista puede ir a un juez para que éste haga la convocatoria. Los comisarios serán, ojo, individualmente responsables para con la sociedad de las obligaciones que la ley y en su caso los estatutos le impongan. 170. Los comisarios que en cualquier operación tuvieran un interés opuesto al de la sociedad, ¿okay?, deberán abstenerse de toda intervención. Son aplicables a los comisarios todo lo contenido en los artículos 144, 152, etcétera, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En las obligaciones de la persona jurídica, la persona moral, una SA, bajo la responsabilidad de sus administradores, presentarán precisamente cada año un informe, el famoso informe anual que debe de estar exhibido más tarde en abril. ¿Okay? ¿Cómo marcha la sociedad? 2. B. El informe que declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables, seguidos en la preparación de la información financiera. Las NIF, amigos, las NIF. Un estado que muestre la fecha de cierre del ejercicio, los resultados del ejercicio, los cambios de la situación financiera del ejercicio, los cambios en las partidas, los estados financieros, punto. Las notas necesarias, y luego dice, a la información anterior se agregará el informe de los comisarios del artículo 166 y el 173 me dice, incluido el informe de los comisarios. Esa es la responsabilidad del comisario. No sé si la están cumpliendo, creo que no, algunos no, yo he visto que muchos no. ¿Okay? Y la falta de presentación del informe del 172 será motivo para que se acuerde a la remoción del administrador o del Consejo de Administración. 15 días después de que se haya celebrado la Asamblea de Accionistas y aprobado el informe del 172, podremos solicitar que se publiquen en el Sistema Electrónico de Economía los estados financieros junto con sus notas y el dictamen de los comisarios. Ese es el trabajo de los comisarios. ¿Okay? Entonces, hemos visto ahorita algo penal, un poquitito de fiscal, todavía no vemos gran parte de fiscal, hemos visto lo civil, lo mercantil. Vamos a ver ahora la parte de infracciones y delitos en el ámbito fiscal. Recuerden que el artículo 26 de Código nos contempla en diferentes fracciones la responsabilidad solidaria, ¿okay? Sobre todo en el artículo 26, fracción tercera. Y dice que seremos solidariamente responsables con la sociedad que administremos por las contribuciones causadas y no retenidas, así como las que debieron enterarse durante la misma, si se encuentra en alguno de los siguientes supuestos: no hayas pedido tu RFC, tu inscripción al RFC, cambies de domicilio sin dar aviso correspondiente, o no lleves la contabilidad, la ocultes o la destruyes. Por último, que desocupes el local donde tengas el domicilio sin presentar el aviso de cambio. En materia fiscal, la responsabilidad no es solo pagar,
sino de cumplir otras obligaciones que la ley impone, como llevar una contabilidad ajustada a las leyes de la materia. En el caso de determinación presuntiva, la de colaborar con el fisco para proporcionar elementos aunque no sea sujeto pasivo. En otros casos, la de retener y enterar contribuciones, es decir, implica obligaciones de las generalmente calificadas de civiles, pero también las calificadas de penales.